El estudio que queremos ver en este día es un estudio que yo di en 10 sesiones en la iglesia a donde concurro, y le llamo carteología, es decir, que tal como hay cardiología, que viene de cardia y de logía, la plática del corazón, así me gusta titularla carteología, que es lo que Dios dice acerca del corazón. Y todos nosotros sabemos la importancia que la Escritura le da y le atribuye al corazón. Y uno de los versículos que más resalta, que muchos de nosotros nos hemos memorizado, es el prólogo del temor de Jehová que Salomón habla en Proverbios de 1 en adelante. En el capítulo 4, él llega al aspecto del corazón y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O según el sentido de la Biblia de las Américas, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Ahora, no importa realmente cuál sea el sentido que nosotros adoptemos, si el de la Reina Valera o el de las Biblias de las Américas en este particular versículo, hay un común denominador. Y ese común denominador es que dentro de todas las cosas que tenemos, lo más preciado que tú tienes y lo más preciado que yo tengo es el corazón, y por lo tanto es aquello que más debemos de guardar, aquello que más debemos de custodiar. Y es importante ver que esto también se deriva del hecho o de quién dijo este proverbio. Se trata de un hombre que no era pobre, un hombre que ni se le ocurría comprar una caja fuerte por tener algunas cosas de valor, sino se trataba de lo que era un magnate de magnates, Salomón, que tenía pues escoltas que custodiaban sus valores. Y él entonces, al ver todo eso que tenía, todas sus posesiones, llega a la conclusión que de todas esas cosas guardadas, de lo más valioso era el corazón. Este era un hombre que uno de sus ingresos, como ayer mencioné en el seminario, eran 666 talones de oro, equivalente a 20 toneladas de oro anuales, como uno de sus ingresos, que en 2014 era equivalente a 7 mil millones de dólares, que hablando y comparándolo entre los magnates, como ustedes saben, hay un magnate en la Ciudad de México llamado Carlos Slim. Pues yo les decía ayer a los alumnos que lo dejaba bien slim, lo dejaba bien flaquito. Salomón era verdaderamente el magnate de magnates, y no sabemos en ese tiempo, en esa etapa, si era que él veía todas sus posesiones y decía: realmente lo más preciado es el corazón de todo aquello que tengo, o si tal vez estaba ya en una época de decaimiento donde estaba fastidiado de las riquezas. Y para aquellos que son de tal calibre, de tanto dinero, que tienen 20 Rolls Royce, pues el tener el número 21 ya no vale nada, ya no hay nada que realmente sea de valor. Y que él pudiera tal vez estar diciendo: bueno, no hay nada realmente de valor, no hay nada que me llame la atención, pero sí hay una cosa que es de valor, que es el corazón. Y él entonces nos dice que sobre toda cosa nosotros guardemos el corazón. Y la importancia de esto también lo vemos en el desafío de esta tarea, el desafío de esta misión, por el hecho de que si nosotros nos transportamos al tiempo de Salomón, al hecho de su muerte, pudiésemos nosotros imaginar, si él se asomase en su terraza, que él en el tiempo cuando él moría todavía podía ver una escolta de guardias guardando sus tesoros, guardando sus riquezas. Pero ya para entonces el corazón se le había ido de las manos. El hombre más sabio que existió, el hombre que tuvo una unción espiritual, se le fue el corazón de las manos, como alguien dijo:
comenzó con un corazón consagrado, fue por Dios agraciado, pero por descuido terminó con un corazón desgraciado. Y por eso que es importante, por ver la dificultad de esa tarea, pero también por la importancia de lo que él mismo dice de la emanación. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, no sabemos nosotros qué conocimiento tuviese Salomón en ese entonces anatómico o fisiológico, pero sí sabemos que por ser un hombre que era hijo de David, familiarizado con lo que eran las brutales batallas de ese entonces, sí algo, el mínimo irreducible de lo que él conocía es que había algo que palpitaba dentro del pecho, que cuando cesaba de palpitar se extinguía la vida. Y entonces, familiarizado con esto, él hace la comparación diciendo lo que el corazón es para la vida física, para la existencia, es entonces el corazón espiritual para ese aspecto que va más allá de la existencia, que le podemos llamar vida. Aquello que es inherente y preciado de la imagen de Dios. Ustedes saben, cuando Dios creó al hombre para que el hombre se conociese más, se conociese a sí mismo, Dios lo hizo nombrar los diferentes animales y no encontró nada que fuese como él. Si vio algunos changuitos que hacían monerías, eran solamente monerías, muy alejado de lo que él era. Y entonces después Dios lo hace caer en un sueño, le trae entonces a Eva, y es peculiar porque la respuesta que él tiene cuando ve a Eva es el primer poema que hay en las Escrituras. Es decir, él respondió románticamente, esto es hueso de mis huesos, carne de mis carnes, y comenzó él a conocer más de que la forma en que él y Eva habían sido creados iba más allá de la fauna, es decir, iba más allá de la existencia animal, porque tenía facultades de vida que no eran compartidos por el resto de los animales. Se le dio dominio sobre el resto de la creación, no solo por la autoridad de Dios, sino porque tenía las facultades apropiadas para poder señorear como vicerregente en la tierra. Se le dieron poderes racionales, se le dio una conciencia moral, se le dio una capacidad de relacionarse con Dios. Ahora, la imagen de Dios ciertamente incluye también, como dice un teólogo Berkouwer, el cuerpo, por el hecho de que el hombre es una unidad indivisible. No podemos separar cuerpo de alma. Aún la redención no desintegra y deshace esa unidad del cuerpo y del alma. El Señor Jesucristo adoptó esa naturaleza humana y ascendió también con una naturaleza humana glorificada, y por siempre jamás, eternamente, será el Dios hombre. Sin embargo, podemos decir que la concentración de la imagen de Dios se encuentra en ese hombre interior, en el nefesh, en el alma, y dentro de ese vasto territorio del alma se yergue el gran castillo donde están las facultades más altas de la vida, y ese castillo es el corazón del hombre, el epicentro de las facultades superiores, el emanador de los impulsos más nobles de la vida. Como dijo Herman Ridderbos, hablando en términos teológicos, el corazón describe al hombre en su calidad moral y religiosa. Es decir, es lo que lo hace una criatura vertical y no solamente una criatura horizontal como el resto de los animales. De modo que el corazón en la Escritura es un término teológico sumamente importante. Y por eso dice el lingüista Kittle, el corazón ocupa un puesto especial como el término antropológico, es decir, el término que describe al hombre más común, 850 casos. Es decir, este término es lo que más describe
al hombre. Y es por eso que en la Escritura encontramos una gran centralidad. Usted puede leer el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento y se va a topar con el corazón por todas partes. El corazón es en el Antiguo Testamento en donde se pensaba. Génesis 6:4 dice que Jehová vio la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de qué, de los pensamientos del corazón, es decir, no era en la mente, no era en el cerebro, era en el corazón donde se pensaba según las Escrituras. Asimismo es la sede de los impulsos divinos. En Éxodo 36:2 dice: y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Asimismo, en el corazón es la sede de las intenciones. Jesús dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, es decir, todas las malas intenciones, y asimismo las buenas intenciones parten del corazón. En el corazón se encuentra la sede de nuestra voluntad. Recuerdan ustedes a Daniel en Babilonia, donde dice en Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, es decir, él tomó la determinación, un acto de la voluntad de no contaminarse, y eso radica asimismo en el corazón. En el corazón también es la sede del ánimo. En Nehemías 4:6 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo. Literalmente en el hebreo, el pueblo tuvo corazón para trabajar. Asimismo es la sede del espectro completo de nuestras emociones. La alegría, Jueces 16:25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón. La tristeza, 1 Samuel 1:8, ¿y por qué está afligido tu corazón? El temor, 1 Samuel 4:13, su corazón estaba temblando, es decir, tuvo miedo. El amor, recuerdan ustedes a Dalila, cómo le expresa a Sansón: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ella era engañadora, pero sabía suficientemente que para que hubiese ahí amor, el corazón tenía que estar incluido. La paz, Colosenses 3:15, la paz que Dios desea que nos gobierne, gobierna en nuestros corazones. Es la sede de la conciencia a sí mismo. El corazón puede reprochar. En Job 27:6 dice: mi justicia tengo asida y no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Versículo que la Nueva Versión Internacional traduce: insistiré en mi inocencia, no cederé mientras vivas, no me remuerde la conciencia. La conciencia está integrada al corazón en el Nuevo Testamento, Hebreos 10:22. Purificados los corazones de mala conciencia, es decir, están unidas inseparablemente entrelazadas. Asimismo, en el corazón habita y es la sede de la ley de Dios. Es decir, ¿qué es la conciencia sin la ley de Dios? La conciencia tiene que tener un punto de referencia para saber aprobar y desaprobar lo que nosotros estamos evaluando. Y nos dice el apóstol Pablo en Romanos 2, hablando de los gentiles: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Pablo explica: aunque una persona no sea creyente, está refiriéndose a aquellos que no conocían a Dios. Dice: el hecho de que haya pecado, eso no remueve ese aspecto de la imagen de Dios, la ley escrita en sus corazones, la distorsiona, nos insensibiliza y atrofia el buen funcionamiento de la ley de Dios en la conciencia, pero no puede remover totalmente
las señales que emanan del corazón. Es como aquellos desastres de aviación, que no importa cuán malo sea el desastre, siempre hay una caja negra que graba todo lo que ocurrió antes de que ocurriese esa calamidad. Bueno, así Dios, no importa cuán mala haya sido la vida de una persona, de un pecador, puede extraer esa caja negra de la conciencia que todavía va a mostrar que aún las personas más impías, aún las personas que están encarceladas, tienen decisiones donde aprueban y desaprueban aspectos distorsionados, pero que muestran ahí los vestigios de la ley de Dios, el concepto de que hay bien y el concepto de que hay mal. Asimismo, podemos ver entonces cómo todo esto se aloja en el corazón, de modo que cuando Salomón habla del corazón, que de él mana la vida, no está hablando él de lenguaje simplemente inspiracional, como cuando una esposa le dice al esposo mi vida. Está hablando de una realidad, la concentración, el cúmulo de todos estos aspectos del hombre interior radican y están en el corazón. Y por lo tanto, hermanos, no podemos nosotros, si habremos de avanzar y habremos de crecer, como el pastor Sugel esta mañana hablaba, la ley es espiritual, la ley realmente tiene que ver con el corazón, porque la ley es la transcripción o la copia expresa del perfil de la persona de Dios. Si nosotros tenemos o queremos avanzar en la santificación, en crecer más, no podemos nosotros ignorar el corazón, porque es una de las prioridades más altas en nuestra vida cristiana, el que nosotros, para poder avanzar en esta vida cristiana, conozcamos nuestro corazón. John Owen escribió: aquel que anhela evitar la tentación debe conocer su propio corazón, debe estar familiarizado con su propio espíritu, su propia naturaleza y temperamento, sus pasiones, corrupciones, debilidades espirituales y naturales. Solo así puede tener cuidado de mantener a distancia toda circunstancia de pecado. John Owen. Ahora bien, si habremos de conocer el corazón, no solamente tenemos que saber algo de la anatomía espiritual que hemos estado hablando del corazón, pero también tenemos que conocer algo de la historia del corazón. Yo no sé cuántos de ustedes vieron esa película o esa serie de películas de El Señor de los Anillos, ¿verdad? Y cuando comenzó esa serie del Señor de los Anillos, uno estaba medio perdido, pero ¿de dónde viene esto? Y uno quería saber, y no es sino hasta que se da la historia de esos anillos que uno ya comienza a comprender de dónde venía ese mal y cómo fue que fue evolucionando. Bueno, así tenemos nosotros que saber la historia de ese corazón. ¿Por qué? Porque cuando Salomón está hablando sobre toda cosa guardada, guardad vuestro corazón porque de él mana la vida, la mayoría, podemos decir, de los que están leyendo eso originalmente, están tratando con un corazón como este era después de Génesis 4, no el corazón como este era antes de Génesis 3. Llegó la caída del hombre, llegó Génesis 4 y lo primero que vemos son brotes de corrupción de ese corazón, fratricidio, poligamia, violencia en la tierra, al grado donde se llega a colmar de mal la tierra, y ese mal que se extendió de la tierra no era más que la expresión del corazón del hombre. Y de ahí se resumen en uno de los versículos que más nos gusta citar para hablar de la caída del hombre, de su corrupción. Y dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón era que de continuo solamente el mal. Es decir, ese versículo no puede enfatizar más la negrura del corazón. Era solamente de continuo el mal. Ahora, Dios entonces hizo raer al hombre salvo por la familia de Noé de la tierra. Y nosotros pensaríamos que después del diluvio,
Imagínese que usted va conduciendo y que en su espejo retrovisor usted ve la calamidad y no fue simplemente una llovizna como la que nos llueve en Washington, en el estado de Washington, o aún el chaparrón que cae en, ¿qué es? Bonao, se llama ese pueblo donde nos cayó un chaparrón. Fue una calamidad mundial y yo no puedo decir con exactitud, pero pudiese uno pensar que cuando salió Noé con su familia de la arca, cuando iban bajando del monte Ararat, que se toparon con cadáveres, que tal vez todavía había parte de la tierra donde habían charcos, donde habían flotando cadáveres o cadáveres en el camino. Uno hubiese pensado que esto sería suficiente escarmiento para el corazón para ya no regresar al pasado. Y sin embargo, lo primero que se nos dice dentro de la misma familia de Noé es que hubo pecado. Y después que hubo más brotes de pecado en Babel, y después más brotes de pecado en los repartos de juicio en Sodoma y Gomorra, y asimismo el pronóstico de los juicios venideros que Dios le da a Abraham, diciendo: ya para cuando salga Israel de Egipto, ya habrá llegado a su colmo, a su máximo, la maldad de las naciones, de modo que vamos a sincronizar eso para traer también juicio por ese pecado. Es decir, que todo esto no bastó, ese juicio no bastó para corregir ese corazón. Uno diría, tal vez que lo que ellos necesitaban era algo un poco más explícito, porque era la ley implícita en ese momento la que gobernaba y necesitaban algo que fuera más textual. Y Dios se los dio. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, Moisés fue el portavoz que dio aquellos 400 mandamientos primero, pero Dios se reservó el pronunciar el decálogo, como lo llama la Septuaginta, las 10 palabras. Eso fue la voz de Dios. Y cuando vino ese evento, fue un acontecimiento que podemos decir que no solamente fue histórico, fue histérico. Al grado que no nos da ese detalle el mismo Éxodo, pero nos da fresca revelación Hebreos, donde nos incluye un detallito que no está en el Antiguo Testamento. Nos dice que el mismo Moisés estaba temblando como flan. Ahora no dice como flan, pero estaba él. Le dio totalmente la temblorina a aquel hombre con el que Dios hablaba cara a cara. Es decir, que fue un episodio tan, a manera de hablar, traumático, que desde entonces, cuando se trataba de los mandamientos y cuando venían diferentes profetas para reconvenir al pueblo de Israel, siempre hablaban ellos y decían: no escuchasteis la voz de Dios. ¿Qué voz? Oh, acuérdate de esa voz de Dios. Acuérdate de la voz inolvidable. Acuérdate de esa voz que se pronunció en ese instante en Éxodo 20:20. Dios trajo esa voz para informar su mente, iluminar su conciencia y grabar el temor de Dios en sus corazones. Elevó la ley hasta el paroxismo, hasta lo máximo, de tal manera que Israel en ese entonces sí responde con buena voluntad. Dice: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, vamos a obedecer. Vamos a interrumpir este programa para decirles que no había Dios terminado en grabar esos mandamientos en las tablas cuando ya Israel se había desviado. Y habían venido a Aarón y a manera de hablar, después de decirle: levanta, haznos dioses que vayan delante de nosotros, el pueblo lo que estaba diciendo es: Aarón, facilítanos la forma de violar el primer mandamiento que acabamos de escuchar de la tronante voz de Dios. Eso es lo que es la dureza del corazón, hermanos. Y de ahí en adelante vemos nosotros sí chispazos de avivamientos en el momento cuando Salomón inaugura el templo, Josías, el rey Josías y otros, pero
siempre vemos que comienza la decadencia durante la época de la ley explícita y vemos nosotros los 3 columnas de Israel contaminarse, vemos el oficio real, cómo vinieron, porque será la respuesta, ¿verdad?, del pueblo. Lo que nosotros necesitamos es un nuevo gobierno. Eso es lo que los mexicanos han estado diciendo mucho, ¿no? Necesitamos esto, necesitamos el otro. Lo que necesitamos es una monarquía para ser como el resto de las naciones. Y tuvieron reyes con un cetro de autoridad que los potenció para gobernar a otros, pero que no les permitió con ese cetro poder gobernar sus corazones. Y así el mundo atribuye el mal del hombre a lo que es un nuevo régimen político o una nueva influencia sociológica o un aspecto psicológico. Pero realmente la respuesta se encuentra en el problema del corazón, como Martin Lloyd-Jones decía. Para decirlo de manera positiva, el problema de la sociedad es la incapacidad de ver que el problema esencial de la raza humana es el problema del corazón. Aquí está el gran énfasis de la totalidad de la Biblia. El problema del corazón. Después vino el ministerio profético, un ministerio donde el hombre iba a hablar las palabras de Dios. Y comenzó bien dándole ayuda y sostén y guía a los reyes. Pero después cambia el ministerio profético. Los profetas primero entraban y pronunciaban, proclamaban al rey. Pero ya después ya no era una proclamación. Después se convirtió en un debate. ¿Por qué? Porque ya cuando el profeta entraba a la corte real, ya había todo un grupo de profetas profesionales que estaban al lado del rey, falsos profetas, con los cuales el verdadero profeta tenía que debatir. Y chistosamente, el punto central de esos profetas era hablar de la prosperidad que vendría. Profetas de la prosperidad. Y vemos de esa manera cómo empieza a ser carcomido por el corazón el ministerio profético. Y no se diga del ministerio sacerdotal, que terminó siendo tan sacrílego que Ezequiel 22:26 dice: sus sacerdotes violaron en mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Y el pueblo, el pueblo sabe seguir al pie de la letra, y llegaron a ser peores que las naciones cananitas. Y así, cuando recorremos miles de años de historia, desde Génesis 4 hasta antes del cautiverio babilónico, nos damos cuenta que no importa la etapa, no importa los juicios, no importa si fue ley implícita, no importa si fue ley explícita, no importa si fue diluvio o esta otra calamidad, siempre se iba a pique el corazón a las zonas cenagosas del pecado, hasta que llegamos a lo que pudiera ser una vista panorámica de ese versículo que tantos de nosotros nos hemos memorizado, donde el profeta Jeremías describe el problema y nos dice en Jeremías 17: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Ahora quiero que sientan el dilema. Estamos con este corazón decadente, el corazón después de Génesis 4, y Salomón escribe esto. Y la mayoría de los que leen eso, acuérdense, de Israel era más un remanente los que eran salvos. La mayoría de los que están leyendo esto se encuentran con esto. Tenemos que guardar el corazón, es lo más preciado. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros guardar un corazón engañoso con un corazón engañado? ¿Se da cuenta? ¿Cómo puede uno guardar un corazón engañoso con un corazón engañado? Y por esto es que vemos entonces, cuando todo es pecado, que el nuevo pacto no solamente promete un Mesías que trata con la culpa del pecado, sino también promete un espíritu que tiene que tratar con el corazón. Y así en el nuevo pacto, Ezequiel 11:17 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra
y les daré uno de carne, y de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea para ellos por Dios. Y este vino a ser el santo remedio, a manera de hablar, donde Dios es el único por la regeneración que puede cambiar ese corazón y puede darnos la capacidad de cambiarlo, de controlarlo y de iluminarlo y de quitar y disipar la ignorancia y de tratar con ese engaño. Si tú no conoces a Cristo, tú estás siendo víctima de ese corazón. El único remedio es venir a Cristo para que Él te dé un nuevo nacimiento. Por eso Él habla de un nuevo nacimiento, donde habla y ve tu corazón y ve tu vida y dice, no hay remedio, tiene que declararse chatarra, no podemos componer este auto, hay que totalmente darlo como desahuciado y tenemos que ahora dar algo totalmente nuevo, un nuevo nacimiento con un nuevo corazón que pueda palpitar. Ahora bien, ese nuevo corazón ciertamente es un corazón redimido, pero no glorificado. Hay todavía pecado remanente, hay sectores donde el viejo hombre todavía tiene su manifestación. Es algo en conflicto y por lo tanto no debemos de conformarnos con decir, bueno, he sido regenerado y por lo tanto tengo un nuevo corazón y ya va a ser automático mi crecimiento. Sino tenemos que tratar y cultivar y conocer nuestro corazón, no perfectamente, pero con la luz de Dios, porque Él dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, soy el que conozco ese corazón. ¿Qué podemos hacer para tratar el corazón? Estoy saltándome acá muchas cosas, pero quiero dejarles estos 4 rápidos puntitos, que es un aperitivo de la forma en que tratamos y cultivamos ese corazón. En primer lugar, observa y anota lo que Dios ilumina. Observa y anota lo que Dios ilumina. David dice en Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dios es el que da la luz. David dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has conocido mi sentar, mi levantar, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios es el que trae luz sobre nuestros corazones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al venir a la Escritura, orando a Dios para que Él ilumine, Él va a dar ciertos chispazos donde tú conozcas aspectos de tu corazón que antes tú desconocías. Pero observa también dentro de lo que Dios ilumina las vivencias reveladoras. Y no estoy hablando aquí de revelaciones raras, pero sí tal como le ocurrió a Isaías, donde un día él estaba, pues me imagino que adorando, tranquilo, donde sentía cierta convicción de pecado, pero en un momento breve pasa de cierta convicción de pecado a sentir tanta convicción que le molesta y le irrita su conciencia, simplemente que habita entre un pueblo de labios impíos. ¿Qué fue lo que le mostró eso? Sino la gloria de Dios. Y hay momentos donde Dios nos muestra eso. Aquí mismo, estando adorando entre ustedes, la presencia de Dios me muestra ciertas cosas donde yo digo, ups, yo tengo que corregir esto, ups, oh Señor, me estoy sintiendo mal. Dios escoge en qué manera, y no siempre no va a ser por revelaciones estilo Isaías, pero va a ser tal vez por el canto de un gallo, tal vez por una providencia de Dios. Él sabe tomar lo que llamamos amartiagrafía de tu corazón. No una radiografía, pero una amartia, pecado, grafía, donde en ciertos momentos Él sabe acercarse, Él sabe en qué forma penetrar ese corazón y mostrarte zonas
de pecado con las cuales tú tienes que tratar. Número 2, observa y anota la corrupción de tu corazón revelada por las pruebas. Las pruebas, como decía C.S. Lewis, es el megáfono de Dios para despertarnos, donde el mismo Job, que no había tenido un pecado digno de disciplina como lo conocemos, no era un hombre adúltero o insincero, y él mismo defendía su propia inocencia, diciéndole a Dios: son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío. Pero ya cuando pasa la prueba, Job 42 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Las pruebas nos muestran en un día lo que a veces mucha lectura o mucha otra experiencia no nos muestra. Observa y anota la corrupción revelada por las pruebas de tu corazón. 3, observa y anota tu grado de hipocresía. Ahora el pastor Sugel predicaba eso esa mañana y me dio gusto pues escuchar eso, porque es verdad. Cuando yo digo tu grado de hipocresía, no te ofendas, pero te voy a decir: tú tienes hipocresía, yo tengo hipocresía. Y es diferente a la de los fariseos. Los fariseos eran de fábrica, ¿no? Eran hipócritas. La hipocresía definía su naturaleza. En el creyente, la hipocresía describe sus inconsistencias. Esa es la diferencia. Y Pedro, cuando viene delante de Pablo y cuando trata de conocer su ministerio con los gentiles, tiene cierta autojusticia, no como la clase de los de fariseos, pero todavía tiene su orgullito. Y cuando vienen los de Jacobo, que a ellos son súper no gentiles, ¿no? Y viene entonces él como que le da pena, como que le da vergüenza. ¿Y cómo lo llama Pablo? Dice: de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora nosotros sabemos que Pedro era salvo, obviamente, pero Pablo lo llama hipocresía. Y sabes tú y yo tenemos una inconsistencia entre lo que es tu persona pública y lo que es tu persona privada. Si tú no crees eso, tú estás engañado. ¿Y sabes quién te lo puede decir? Tu esposa y tus hijos. Ellos lo ven, ellos conocen, ellos saben cuál es la distinción entre papá en público y entre papá privado. Entre esposo en público, esposo privado. Entre pastor en público, pastor privado. Hay una distinción. Y cuando Dios nos muestra eso, comenzamos a trabajar en reducir la brecha de esa inconsistencia para que nosotros podamos trabajar en esas áreas de nuestro corazón y así poder mejorar. Número 4, observa y anota lo que eres por gracia y lo que eres por naturaleza. Ese me encanta. Y ahí se pueden ir 3 sermones. Fíjense lo que dice Pedro. Y esto en sesiones de consejería, hermanos, que yo he tenido últimamente, hay veces que los esposos no entienden esto. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense qué maravilloso que Pedro, inspirado por Dios, nos habla del lugar de la mujer delante de los ojos de Dios. Ellas son las coherederas de la gracia de la vida. Pero junto con eso, engrapado a esa descripción, nos da una observación natural, porque la mujer es el vaso más frágil. Observación natural. El Dios de la creación no está peleado con el Dios de la salvación.
Y Él también nos hizo para observar el aspecto natural de quién soy yo por naturaleza. Y tengo que aprender a distinguir lo que en mí es una debilidad espiritual o lo que en mí es una idiosincrasia de naturaleza. No sé si ustedes vieron alguna vez esa película de Chariots of Fire, Las carrozas de fuego. Y me encanta esa porción cuando llega tarde el hermano, o Eric Little, llega tarde a un culto y su hermana se agita totalmente. Y le dice, ¿cuándo vas a dejar esto de correr y esto y el otro? Y no sé cuánto, me han dicho que la mayoría de ustedes entienden inglés, pero me encanta como lo dice, él le responde y le dice, God made me for a purpose. He made me for missions, but He also made me fast. And when I run, I feel this pleasure. ¿No? Es decir, Dios me hizo para un propósito, para las misiones, pero también me hizo veloz. Y cuando yo corro, yo siento este placer. Bueno, ahí es que se distingue lo que es una debilidad espiritual a lo que era una aptitud natural, que Él vino a subyugar por el bien del reino. Pero hay que conocer esa distinción. ¿Cuáles son las cosas en nuestra esposa que no son debilidades espirituales? Es como Dios las hizo. Y tenemos que aprender a vivir con ello. Una vez estaba delante de unas parejas, estaban celebrando un aniversario de bodas. Y me dieron la palabra y hablé de 1 de Pedro 3. Y entonces hablé de esto y todos los esposos, sí, amén. Vivir con ella sabiamente, amén. Y después les digo, bueno, esto quiere decir que cuando vayan a un lugar especial, ustedes le pregunten a la esposa, ¿dónde quieres tú ir? Y ahí voy. Y salta una mujer, una señora, y dice, that's it, en inglés. Eso es. ¿Por qué? Porque tenemos que conocerlas de acuerdo a naturaleza y conocer nuestra propia naturaleza. Y finalmente, observa y anota la reacción de tu corazón a la ley de Dios. Romanos 7, 7 a 10. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, cada uno de nosotros reaccionamos. Nuestro corazón tiene un choque violento con la ley de Dios, que ahora es restringido por el Espíritu Santo, pero antes en Romanos 8:7 el hombre no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Una vez me llevaron al doctor para una cuestión de las alergias y en la espalda me pusieron como 20 inyecciones. Y después pasaron unos minutos para ver cuál de ellas se ponía más roja. Y eso me mostraba qué alergias tenía yo. Y eso debemos de hacer también con la ley de Dios. Cuando tú lees los 10 mandamientos, ¿a cuál mandamiento reacciona más? ¿Cuál es el mandamiento donde sientes de tu corazón un zarpazo que se queja? Y eso te va a mostrar sectores de tu corazón donde se encuentra la corrupción. En resumen, ¿cómo trato con mi corazón? Ve donde Dios ilumina, ve la corrupción revelada por las pruebas, conoce el grado de tu hipocresía, conoce la distinción de lo que eres por gracia y por naturaleza y conoce tus reacciones a la ley de Dios. Hay más, pero no es solamente un mensaje. Y podemos nosotros decir que esto es importante porque es el corazón donde es el recinto donde tú te encuentras con Dios, donde es la zona de comunión. La zona de comunión con Dios no son tus obras, ni tampoco tu actividad ministerial. Es tu corazón. Si no está bien, si está descuidado, tus buenas obras, tu actividad ministerial es solo un desagradable maquillaje, como el maquillaje de un cadáver que más que acentuar belleza,
oculta corrupción. Y por esto es importante que tratemos con el corazón. Ahora, con esto quiero dar una advertencia. No se trata de que nos la pasemos haciendo una indagación morbosa e introspectiva que nos paralice. A medida que nosotros nos acercamos a Dios, a la luz, que es la meta de nuestra vida, es la búsqueda de Dios. La luz de Él va a revelar entonces corrupciones en nuestro corazón, para que en cuanto éstas sean reveladas, regresemos a Cristo para pedir perdón y para pedir capacitación para tratar con los nuevos horizontes de corrupción que Dios en diferentes etapas de nuestra vida nos va mostrando más y más. John Newton dice: hace ya más de 28 años que el Señor comenzó a abrir la mina de mi propio corazón, y desde entonces casi todos los días ha descubierto para mí algo que hasta entonces no veía. Paradójicamente, cuanto más lejos voy, solo consigo avanzar un poco más. Mi corazón es profundo y oscuro y lleno de maldad, y en lo que respecta a sus detalles llegaré a saber muy poco. Es decir, con todo lo que logremos hacer, esperamos y miramos y tenemos la expectativa no de un corazón redimido solamente, sino de un corazón glorificado, cuando ya no haya rastro de pecado, rastro de engaño en ese corazón. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él mana la vida.